de nuestra fe. Tu fe cristiana no es un mito, es la historia de un pueblo concreto, Israel, la historia de una persona concreta, Jesús de Nazaret, la historia de una comunidad de creyentes, la Iglesia Católica. Veremos en la Sagrada Escritura la tradición judio-cristiana, el magisterio de la Iglesia, la historia misma y la arqueología. Bien, hermanos de Radio María, bienvenidos a este programa de nuevo, Las Raíces de Nuestra Fe, donde estamos profundizando cada uno de los artículos del credo. Y hoy vamos a seguir con esta parte del artículo del credo que dice, hablando de Jesucristo, dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Me parece bien importante que un poco recapitulemos lo que vimos la semana pasada. La semana pasada nos centramos sobre todo en dos textos, porque un poco el argumento es el siguiente. En realidad, en el mundo judío no existía una expectativa de que el Mesías, que iba a ser hijo de David, naciera de manera virginal. Al contrario, esperaba que fuera de la descendencia de David y efectivamente que fuera pues un descendiente del rey, obviamente pues de un descendiente de David. Entonces nunca, no hacía parte, vamos a decir así, de la expectativa mesiánica propiamente judía que el Mesías tuviera que nacer de una mujer virgen. Y tampoco era la virginidad de la Santísima Virgen, no tiene que ver como con una especie de pureza en el sentido de que Dios tiene que poseer exclusivamente una mujer pura, porque la virginidad vista desde ese punto de vista es un concepto más bien como machista, ¿cierto? Donde la mujer es un objeto para el hombre y entonces él tiene que ser el primero que la posee, ¿no? Entonces el único y el primero que la posee. Y no es una virtud en sí misma, ¿cierto? Porque pues qué virtud habría en la virginidad si fuera solamente un acto de preservarse puro y digamos con respecto a unas relaciones, si no fuera eso un gesto que tiene unas implicaciones teológicas y sobre todo espirituales muy profundas. Entonces por eso explicaba yo que en realidad el texto base en el que nosotros nos fundamentamos y que se ha fundamentado siempre la Iglesia para, digamos, ver cómo en Jesucristo se cumple una profecía del Mesías y que por eso tenía que ser virginal, es ese texto del capítulo 7 del primer libro de Samuel, donde el Señor le dice, he aquí que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Entonces decíamos que el texto en realidad originalmente no dice virgen, sino que dice doncella, ¿no? Dice, porque le explicaba yo un poquito el contexto histórico. Déjenme un segundito, coloco aquí que no nos vayan a molestar, porque si no, nos molestan después. Ahora sí, ahora ya no nos molestan. Muy bien. Entonces, estaba diciendo, el contexto histórico de esta profecía es una profecía que hace el profeta Isaías a Ahaz. Y Ahaz tiene el peligro de confiar en los reinos del momento, en las potencias del momento y no confiar en Dios. Entonces, por eso el profeta Isaías dice, pídele una señal al Señor. Y Ahaz se hace como el que no quiere tentar a Dios. Él dice, de hecho, lo dice muy bien, como citando, si quieren, casi que citando el libro del Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios. Dice, Vayomer Ahaz, lo eshal, no voy a pedir, y lo enacé, y no voy a tentar et Adonai, ¿no? Y no voy a tentar al Señor, ¿no? Y entonces el Señor, como Dios le manda a decir a Ahaz que no se engañe, que él no está haciendo eso porque sea fiel, sino porque en el fondo no quiere confiar en Dios, él quiere hacer las cosas por su propia cuenta, por sus propias manos, quiere hacer todo según su propia inteligencia y su propio poder, ¿no? Entonces el Señor le dice, no te cansas, no es suficiente con que canséis a los hombres para que canséis también al Señor, porque ellos querían confiar en los reyes paganos, en los asirios, que eran la potencia emergente, que en ese momento estaba, digamos así, presentándose como con ese poderío, y al mismo tiempo decir, es el Señor que nos acompaña. O sea, como jugar con Dios y con el diablo, ponerle una vela a Dios y otra al diablo. Eso es lo que quería Ahaz.
El Señor le dice, no te es suficiente contentar a Dios, sino contentar a los hombres, sino que también quieres molestar a los hombres, sino que también quieres tentar a Dios en el fondo. Dice, aunque tú no lo pidas, yo te voy a dar una señal. Y esta es la señal. Y aquí que la doncella está encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Immanuel. ¿No? Después ya la traducción, San Mateo, cuando cita este texto, le va a poner la traducción, que significa Imanu, significa y la preposición im en hebreo, que significa con, Imanu significa nu, significa nosotros, entonces con nosotros el Dios está con nosotros, Él es Dios, ¿no? Entonces, Immanuel, con nosotros está Dios, Dios con nosotros. Entonces, de hecho, es muy interesante que el nombre Emmanuel no era un nombre, vamos a decir, propiamente judío. Hasta la Edad Media, cuando ya muchos cristianos lo utilizaban, fue adoptado por los judíos, porque en realidad es una frase. Por eso es que Jesús no se llama Emmanuel, ¿no? Porque uno decía, pero si la profecía decía, inclusive citada por el mismo Mateo, que el niño debería llamarse Emmanuel. No, porque era una frase, no era el nombre de una persona, era una frase que significaba Dios nos acompaña. Es como si un niño se llamara hoy en día, se va a llamar Dios nos acompaña, algo así literalmente. No, un nombre que expresa eso es el nombre Jesús, Dios nos salva, que sí existía. Yeshua, que era el nombre de Josué, que nosotros traducimos como Josué en el Antiguo Testamento por el personaje, que significa que introdujo al pueblo en la tierra prometida. Muy bien. Entonces, pero ya les decía que esta interpretación, digamos, histórica, que es la primera interpretación, que muy posiblemente sea un hijo del rey, el que nazca, y es una manera que tiene el profeta de decirle, mira, un signo de que Dios, tienes que confiar en Dios y no en los ídolos, es que vas a tener un hijo. Y tu esposa, la doncella, está encinta, y ella cuando el niño, antes de que él crezca y pueda, antes de que deje la leche y la miel, va a distinguir y que distinga el bien y el mal, esas personas, esos reyes, que son los sirios desde Damasco y el rey Pekaj, que era el rey del norte, van a quedar destruidos. O sea, antes de que pasen 5 años, ya esos reyes no van a existir más y tú vas a darte cuenta del poder de Dios. No vas a ser tú el que te vas a salvar por tus fuerzas, por tu inteligencia, sino que va a ser Dios el que te va a salvar. Ese es el mensaje que le da el profeta Isaías a Ahaz. Pero ese mensaje se nota que cuando la Biblia se fue transmitiendo y esas profecías de Isaías se fueron transmitiendo, fueron adquiriendo un valor todavía más profundo y más amplio. Isaías no se imaginaría que esa profecía iba a ser vista como muchas de sus profecías de una manera mesiánica. Él no lo pensaba explícitamente, sino que Isaías hablaba de acontecimientos que tenía el pueblo. Y sin embargo, esas profecías de Isaías poco a poco fueron configurando una esperanza de una persona, de un ser, más que una persona, un ser que vendría a cumplir todas esas promesas que Dios le había dicho a Israel, de tener un reino, de tener un reino estable, de tener un tiempo de paz, de tener un tiempo de plenitud, donde hubiera ya perfección, digamos, en todas las, en la tierra prometida, donde pudieran vivir felices, totalmente felices y plenos. Entonces, especialmente después del exilio, cuando regresaron, se dieron cuenta que esa profecía había quedado, especialmente esa idea de que el reino de Judea iba a permanecer para siempre, quedó básicamente desmentida por la realidad. O sea, no solamente cayó el reino del norte en el año 700, sino que en el año 586 ya cayó también el reino del sur. Entonces quedaron como diciendo, bueno, entonces Dios no es fiel a sus promesas. No, eso queda con algo mucho más grande. Y entonces es cuando empieza toda una tipo de, digamos a decir, de un tipo de literatura que se llama apocalíptica, que nosotros a veces cuando escuchamos la palabra apocalipsis pensamos que se refiere como al final de los tiempos, y no es así. Apocalipsis significa aquello que se revela. De hecho, ya ven que los protestantes lo llaman revelación, revelation, se dice también en inglés, revelación, porque es la traducción de apocalipsis, revelación, algo que se muestra, que estaba escondido y se libera, ¿cierto? Vamos a decir, se
algo que está como en clave y que después tú lo puedes entender, algo así, ¿no? Entonces, no se me viene la palabra precisa, pero es como descifrar, sería la palabra, algo que viene descifrado. Está una clave y de una vez tú no entiendes la clave. Ah, ahora entiendo lo que quiere decir. Eso es el Apocalipsis. Entonces, el Apocalíptica, a través de unos signos, a través de un lenguaje, se hablaba de una cosa, se hablaba de que Dios iba a tener una manifestación, que Dios se iba a hacerse presente y que iba a instaurar un reino nuevo. Y en ese reino nuevo iba a ser él el que iba a ser el garante de su pueblo. Entonces ahí vemos a Ezequiel, por ejemplo, cuando habla de que va a haber un nuevo templo, de que va a haber un tiempo nuevo. A Daniel, que habla de esa figura misteriosa que es el Hijo del Hombre. Y después otros libros que no están en la Biblia muy importantes, como el libro, por ejemplo, de Enoch, que habla de una figura que es el Hijo del Hombre, que sube al cielo y que trae a los hombres le muestra a los hombres el camino de la salvación. Bueno, aquí quería decir, aquí me está saludando Nicolás, a ver si lo puedo alcanzar a ver porque me queda muy pequeñito. Dice, hola padre, quería pedir una oración para mi señora María Estefanía San Gregorio, que tuvo deprecio. Queremos salir adelante, tenemos mucha fe en Dios para poder entrar a trabajar en la recolección de basura. De Marcelo Chávez, oración, tenemos mucha fe en Dios para que le cambie la vida y lo saque de la mala energía y tener cosas buenas. Bueno, Nicolás, gracias por tu mensaje. Seguimos también. Aquí todo tuyo, María. Nos saluda. Muchos saludos también a ti. Que el Señor te bendiga. Eh, eh, Siempre se me olvida el nombre de ella, pero bueno, la conozco muy bien, muy querida, siempre estamos muy unidos en Radio María. Entonces, bueno, muchos saludos a ti también, que Dios te bendiga. Bueno, entonces estaba diciendo, para que no me pierda la línea, estaba diciendo que este apocalipsis hizo que la esperanza mesiánica se hiciera mucho más amplia, en el sentido de que no era simplemente un rey que iba a venir a restaurar el reinado de David, ¿no? Sino que iba a ser ya un rey que iba a traer una paz. Lo vemos también de alguna manera reflejado en el capítulo 11 de Isaías, tan importante ese texto. Dice el Espíritu del Señor, he aquí que un renuevo sale del tronco de Jesé. El Espíritu de Dios reposa sobre él con todos los dones, sabiduría, inteligencia, fortaleza, ciencia, piedad. Todos los dones están en este ser, en esta persona. Y por eso él va a traer la paz. El lobo vivirá con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el león y el novillo vivirán juntos y no habrá ningún mal en el monte del Señor. O sea, una paz. Las espadas, también dice Isaías, las espadas no se adiestrarán para la guerra, de las espadas forjarán arados. Entonces, eso fue haciendo como no solo ya el Mesías iba a ser una manifestación de, digamos así, de un reino, de un reino humano, sino de una dinastía, sino que iba a ser como la transformación total de todo el universo. Y cada vez se va haciendo más universal, ¿no? Y por eso se empieza a hablar de todas las, digamos, de manifestaciones en el cielo, en la tierra. Entonces, digo esto porque dentro de esa manifestación universal, ya la traducción que se hace al griego del texto hebreo ya nos habla de un detalle que no puede pasar desapercibido, que es el siguiente. Cuando el griego traduce esa profecía de Isaías a Ahaz, he aquí que la doncella está encinta y dará a luz un hijo, en vez de traducir doncella, que en el griego se dice alma, traduce con el griego parthenos, que significa la Virgen. Y aquí que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. ¿No? Y hubiera podido traducir perfectamente Guiné o, no sé, mujer o doncella, y no traduce como si el término no fuera alma, sino betulá, que es un término propiamente donde se habla de virgen. ¿Por qué los judíos utilizan ya ese término? Porque en el fondo lo que ellos quieren decir es esto, que no es solamente el nacimiento de un niño, sino que es una acción de Dios. Ellos entienden el sentido amplio de la profecía de Isaías, que no es que un niño va a nacer y va a ser un símbolo de un rey,
¿no? Sino que es una profecía mucho más amplia en la que Dios está invitando a su pueblo a una cosa, a confiar en Él, porque la obra de la salvación no viene de manos humanas, sino que viene de Dios. Es Dios el que va a realizar su obra. Todo depende del Señor, no porque los seres humanos se comprometan o porque los seres humanos hagan esfuerzos o porque nosotros seamos inteligentes y queremos lograr un mundo mejor, un mundo más, no sé, más humano, más generoso, más comprensivo, lo vamos a lograr. No, si no viene el Mesías, si no viene aquel que es el único capaz de transformar los corazones, es imposible que los seres humanos, ¿no? Que realmente vivamos la paz. Y es así. O sea, realmente uno se da cuenta que la sociedad de hoy es una sociedad que ha perdido totalmente el centro de su esencia, ¿no? Nosotros hoy celebramos la fiesta de la Candelaria, en la que recordamos como Simeón, cuando recibe a Jesús, lo abraza y dice, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu salvación, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, de la luz. Cristo se presenta como la luz que viene a destruir esas tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Las tinieblas del egoísmo, de la soberbia, del orgullo, las tinieblas de la envidia, las tinieblas no sé, de vivir siempre en ese egocentrismo que hace que los seres humanos estemos a toda hora en una continua pelea por el primer puesto, por el reconocimiento, etcétera, que es lo que crea ese narcisismo que ataca al mundo entero y que quiere todo el mundo ser famoso, reconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso crea envidias, etcétera, y problemas en todas partes, en toda familia, en toda comunidad, en todo país. Siempre hay un conflicto entre las personas porque tenemos el corazón enfermo. Es por eso Jesucristo tiene que venir, es el único que tenía que venir, que podía sanar al corazón enfermo del hombre. ¿Por qué el corazón del hombre está enfermo? Está enfermo, lo decía muy bien la segunda lectura de la Eucaristía de hoy. Dice, Jesucristo participó de la carne y de la sangre para poder destruir a través de la carne y la sangre, se hizo hombre, aquellos que estaban, para poder liberar, perdón, a aquellos que estaban sometidos por vida a la esclavitud del demonio por el miedo a la muerte. ¿Qué significa eso, miedo a la muerte? Significa que los seres humanos, cuando no tenemos a Dios, tenemos que defender la vida, defender mi propio punto de vista, defender mi conveniencia, defender mi vida, porque esto se llama instinto de supervivencia. Entonces, por ese miedo, amar, en definitiva, los seres humanos vivimos en una constante guerra. Por eso tenía que venir alguien que transformara el corazón. Y ese alguien que transforma el corazón es Dios. Por eso es Dios. Por eso no podía ser algo meramente humano, tiene que ser algo divino, lo divino que irrumpe en la historia del humano. Eso es la encarnación, lo divino que entra, se somete, por eso él participó, dice muy bien la carta a los hebreos, de la carne y de la sangre. Pero no es un origen humano. Y entonces es muy interesante porque eso que estoy diciendo no es simplemente una reflexión católica que nosotros hacemos, sino que está arraigado profundamente ya en la expectativa judía, en el sentido de que ellos no sabían cómo se iba a manifestar esa, digamos, esa acción directa de Dios. Ellos lo presentaron más bien para que lo entendamos y porque entendamos muchas cosas, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que no se entiende mucho, es que ellos lo presentaban no tanto como el nacimiento de una persona, sino como la construcción de un nuevo templo, ¿no? Y es muy interesante, yo estaba ahora reflexionando sobre el texto griego y hebreo, la profecía que le hace eh, Isaías a Ahaz es que Dios le va a dar un signo, ¿no? En hebreo se dice ot, ¿no? Un signo, podría ser también una letra, pero es un signo, algo, una manifestación, semeion. Esos signos, vamos a decir, podemos traducirlo también como un sacramento, una especie de, vamos a decir, una manifestación de que esto se va a realizar. Ese signo por excelencia es
el templo de Jerusalén. La manifestación, ¿por qué? Porque el templo es el lugar donde Dios desciende para estar con su pueblo. Es el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros. Desde el Antiguo Testamento, Dios estaba con el pueblo a través del Arca de la Alianza, y luego Dios estaba con el pueblo en el templo de Jerusalén. Por eso Jesús dice, destruid este templo, y al tercer día lo reconstruiré. Y dice muy bien esa nota, el evangelista San Juan dice, se refería no al templo, sino que se refería a su propio cuerpo. De manera que ese cuerpo de Cristo es el verdadero templo. Pero ese templo, que es Cristo, nuevo templo, lugar del Espíritu Santo, ya no es porque es nuevo, porque no es hecho por manos humanas. Entonces, por eso es muy interesante que si ustedes leen, por ejemplo, les hacía yo la referencia a la profecía que le hace Natán a David, que es un poco el fundamento de pensar que la descendencia de David va a ser eterna, porque Natán le dice a David, voy a poner un descendiente tuyo en tu trono y su reino durará para siempre. Como diciendo, la dinastía de David nunca se va a acabar. Y fue una cosa bien especial. Mientras que en el norte los reyes se cambiaban, se mataban, cambiaban de familias, unos otros se mataban, se traicionaban. En el sur, desde David hasta el exilio, siempre hubo, permaneció, y digamos, incólume, permaneció hasta el exilio la descendencia de David. Siempre hubo un descendiente de David, de la tribu de Judá. Tanto es así que por eso los judíos tomaron el nombre de judíos, de Judá. Bueno, entonces, ¿qué le dijo Dios a David a través del profeta Natán? No le dijo, yo te voy a dar una descendencia. La primera profecía no es, no te voy a dar descendencia, sino yo te voy a construir una casa. Que en hebreo casa también se dice familia. Más adelante le dice, de ti saldrá una descendencia. Pero antes le dice, tú vas a construir una casa. ¿Cómo así? O sea, Dios le va a construir una casa, si ella tiene casa. Entonces, ¿a qué se refiere? Obviamente, va a construir una familia, ¿no? Porque en hebreo, casa, muy interesante la palabra bet, casa, la palabra templo, bet Elohim, un bet Kadosh, la casa santa, sería también templo, y casa, bet, también significa familia, ¿no? La casa de Aarón, la casa de Jacob, la casa de Elías, la casa de Moisés, bueno, sería la casa de yo y mi familia, yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor, ¿no? Yo y mi familia, yo y mi casa, o sea, la familia. Entonces, entendemos que la descendencia, Dios va a construir, ahí se va configurando que Dios mismo va a construirle una casa, una familia, un templo, una, vamos a decir, una descendencia que en este caso en Jesucristo se cumple plenamente, un cuerpo. Ese es el signo por excelencia de la llegada de Dios en medio del mundo. Y eso ya de alguna manera estaba cocinando en la esperanza, en la expectativa mesiánica de los judíos. Por eso es muy interesante que el nacimiento de Cristo no fue, no fue digamos, nacimiento, digamos, la concepción virginal de Cristo nunca fue no fue al principio algo que fuera muy debatido. Existían algunas herejías, los marcionistas, los ebionitas, que intentaron como poner, como diciendo, bueno, Jesucristo, Jesucristo verdaderamente sí nació de la Virgen María o era un profeta. Los ebionitas creían, como creen hoy en día los testigos de Jehová o el Islam, creían que Jesucristo pues realmente no era hijo de Dios, ¿no? También algunos, eso lo dice también lo dice también la primera carta del apóstol San Juan. Todo aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios es el anticristo, ¿no? O sea, porque niega una cosa esencial, que es el Señor, es el Hijo de Dios el que viene al mundo, no por obras humanas. Dios se somete a la humanidad, se somete a la humanidad, por eso nace de una mujer, por eso tiene un padre putativo que es San José, pero el origen de la vida, el origen activo, porque la Virgen María le da origen a Cristo pasivo, ella recibe, por eso que Jaritomene significa aquella que es agraciada. Ella tiene una función fundamentalmente pasiva, en el sentido no porque no haga nada, sino porque ella recibe la gracia de Dios.
es Dios mismo que crea este nuevo templo. Y encontramos una cantidad de textos muy interesantes que sabemos que era una expectativa que existía en el siglo primero, porque tenemos unos textos que se encontraron en un desierto en Israel, el desierto de Qumran, y hay varios textos donde se habla de que para ellos era esencial que cuando viniera el Mesías, cuando llegara la época, digamos así, de la renovación del mundo, eso iba a ser marcado por la construcción de un nuevo templo que no era hecho por manos humanas. ¿No? Eso es muy importante. Un nuevo templo que no es hecho por manos humanas. Entonces, si no es hecho por manos humanas, por eso tenía que ser virgen. Una cosa bellísima, porque entonces ya la virginidad no es tanto un signo de pureza para que yo me pueda, digamos así, apropiar de algo, no, sino que la virginidad es sobre todo una condición espiritual a través de la cual la persona se entrega totalmente a Dios, diciéndole, hágase en mí según tu palabra. Por eso la Virgen María es interesantísimo que la gente no entiende bien cuando, o muchas veces no entendemos bien cuando Jesucristo le dice a una mujer, le dice, dichosos los pechos que te criaron, el vientre que te tuvo. Y Jesucristo le dice, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Porque Jesucristo está diciendo, no, es que aquí lo central no es que ella me tuvo, sino que lo central fue que ella aceptó la palabra. ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea, la Virgen María es ese modelo virginal, es decir, ese modelo de total entrega, y por eso el Señor la preparó desde el principio, siendo concebida sin pecado original ella misma, para que fuera esa imagen perfecta de esa alma en total disposición para que el Señor hiciera la obra en ella. Entonces, por eso la Iglesia ha defendido digamos, ha cuidado como un tesoro grandísimo la virginidad de la Santísima Virgen María antes y después del parto. ¿Por qué? Porque no es solamente virginidad para dar cumplimiento a una profecía, que también había unas, digamos así, leyendas, mitologías, de manifestaciones divinas en vírgenes, porque repito, la Virgen era como dentro de ese mundo machista, mitológico también, tenía que ser una mujer pura que no pertenecía a nadie para que el Dios, pudiendo llegar donde ella, pues pudiera encontrar, vamos a decir, alguien, una mujer a quien poseer. No, aquí no se trata de posesión, aquí se trata de una entrega, de una persona que se entrega totalmente a la voluntad de Dios. Eso es bellísimo porque por eso entendemos la grandeza, digamos así, como porque en la iglesia no solamente ha defendido y ha valorado y un primer principio, de un primer momento, siempre se dijo la Santísima Virgen María. Me choca a veces cuando los teólogos, algunos hasta obispos importantes, se dirigen a la Virgen y dicen María, María, porque María esto, y eso está bien, no hay ningún problema en eso. Pero, hombre, lo esencial de la Virgen es que es virgen, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ella es la expresión de esa alma que está totalmente abierta a la voluntad de Dios, que está totalmente entregada, que está totalmente dispuesta para que en ella Dios se manifieste y realice su obra. Entonces, por eso es fundamentalmente virgen antes y después del parto, porque después del parto sigue siendo virgen, no fue que ella después, entonces dijo, bueno, ya se cumplió en mí esta profecía y a partir de ahora ya entonces ya mi vida no es más, digamos, en esa entrega total, ahora estoy dividido, entonces ahora pues me entrego a José y tengo otros hijos. No, 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 muy bien San Pablo dice, el casado tiene que estar dedicado a su esposa, a los hijos, en cambio, el célibe se dedica solo al Señor. Es increíble, porque es que ahí entendemos la razón por la cual, digamos, el celibato y la virginidad tiene tanto valor en la iglesia. No porque es un acto de pureza, digamos así, un acto, un hecho de pureza, un hecho de ser, no se puede uno manchar porque tiene que ser
como si la sexualidad fuera algo propiamente negativo, ¿no? El matrimonio es santo y las relaciones del esposo y la esposa son santos totalmente, como ahí no hay ninguna condición de pecado si se vive bien la sexualidad en el matrimonio, es santa. Allí Dios la bendice al punto de que se engendra los nuevos hijos y la iglesia siempre ha considerado el matrimonio como un lugar de santidad. Entonces no es cuestión de que la relación sea pura, no, es cuestión impura y que el casto sea puro, no, o el célibe o el virgen, sino que es una expresión como de esa fidelidad total, de esa entrega total a Dios. Yo me entrego totalmente al Señor, de manera que estoy totalmente dócil a la acción de Dios, al punto de que ya no me pertenezco, sino que yo le pertenezco totalmente a Dios. Mi vida le pertenece a Dios. Y por eso las vírgenes, por ejemplo, estos días veíamos un ejemplo muy bello que es Santa Cecilia, ¿no? Santa Cecilia, perdón, Santa Inés, y bueno, también Santa Cecilia, pero Santa Cecilia pues era un poquito más adultica, pero Santa Inés, interesantísimo, Agnes, se dice en inglés, como en griego. Entonces, era una niña que era muy, digamos así, pretendida porque era bella, y ella había decidido entregarle su vida a Dios. Y no rechazó todos los pretendientes porque ya había decidido totalmente vivir su virginidad. Entonces es increíble porque San Ambrosio, como relata digamos, este martirio de Santa Inés, dice que ella era una niña, dice, una niña normalmente a los 12 años, tú la pinchas con una aguja y ahí mismo grita, se pone a llorar, y Santa Inés, con esa valentía, miraba a los ojos al verdugo y le decía, ¿por qué te tiembla la mano? ¿No? ¿Tienes miedo? Si yo me voy a encontrar con Dios, ya mi esposo me está esperando, las bodas ya están listas, ya estoy listo para entrar plenamente estoy lista para entrar plenamente en esa matrimonio definitivo y total con el Señor. Y el Señor, fíjense que una de las cosas que le pasó a Santa Inés fue que fue vendida para que fuera destruida y esclavizada sexualmente como venganza. Y Dios la defendió y le cuidó la virginidad, ¿no? Como pasó también con otras santas. Entonces, no son detalles, para entender esto, se encarnó, se encarnó del Santísimo, se hizo hombre en las entrañas de la Virgen por obra del Espíritu Santo, es decir, virginalmente es algo esencial para nuestra fe, entendido como lo debemos entender, como un no entendido como esa disposición total a la voluntad de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa y quisiera como que siguiéramos un poquito algunos padres de la iglesia que afirmaron y digamos así nos ayudaron digamos a asentar esta conciencia de la virginidad de la Virgen María antes y después del parto. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo descargar a Radio María en tu televisor inteligente? Google TV, Android TV, Fire TV, Roku, Apple TV. Simplemente haz una búsqueda. Y luego la descargas. Fácilmente la podrás encontrar donde están todas tus aplicaciones. Radio María Play en tu celular, Radio María Play en tu televisor. Somos una sola radio, una sola misión. Somos Radio María. Una voz católica siempre a tu lado. La iglesia siempre ha tenido esa conciencia de decir no solo María, sino la Virgen María, porque es la Virgen, no solamente una Virgen, sino la Virgen, ¿no? La Virgen por excelencia. Entonces, por eso es que es muy interesante que les decía que en los primeros siglos, pues, las controversias en realidad marianas, pues no existían. Eso, todo lo que
En realidad, primero que todo, pues no es que tendríamos la iglesia tenía pues como esa conciencia, vamos a decir, de esa centralidad que es la figura de la Virgen, en el sentido de que siempre los santos la tuvieron pues como, vamos a decir, un fundamento, nunca dudaron de su virginidad, antes y después del parto, siempre fue invocada, alabada, siempre fue honrada, el mismo hecho de la Inmaculada Concepción fue algo que la Iglesia desde un primer momento lo vemos en los textos de la Asunción, textos antiguos como Tránsitos Virgenes María. O sea, hay una centralidad de la Santísima Virgen, pero no existía digamos, esa preponderancia que tenemos hoy en día, porque hoy, gracias también a que hemos podido reflexionar más, nos damos cuenta de lo importante, de lo, digamos, totalmente central, que es la figura de la Virgen en la vida de la Iglesia. Entonces, por eso también, y también porque yo creo que también eso se ha dado, esa centralidad que nosotros le damos como Iglesia Católica a la Virgen se da un poco como respuesta al challenge, al reto que presentó la Iglesia, la Reforma Protestante, ¿no? Eh, el mismo, el mismo Lutero nunca habló mal de la Santísima Virgen, ni dudó de su virginidad. Es más que todo un poco toda la reforma protestante que quiso como diferenciarse de la Iglesia Católica al punto de que empezaron a decir cosas verdaderamente, no solamente ya heréticas, sino casi ofensivas contra la Virgen, a insultar la presencia de la Virgen, a minimizarla como una mujer, simplemente una mujer como cualquiera. Y la Virgen María indudablemente es una mujer, pero no como cualquiera, es muy especial, ¿cierto? Muy, muy especial. Y es la más bella de todas las criaturas, podemos decir, la reina universal de todo lo creado. Bueno, entonces digo eso porque hubo pocas, es toda esa exaltación y ese amor que nosotros hoy tenemos por la Santísima Virgen María, viene un poco como respuesta precisamente a esas problemáticas que son todas medievales después de la Reforma Protestante. Antes, pues en realidad no es que hubo grandes, vamos a decir, quitando algunos herejes muy, muy, digamos, claramente herejes, no hubo una gran controversia sobre la virginidad de la Santísima Virgen antes y después del parto, ¿no? Obviamente, antes del parto prácticamente no hubo nadie que digamos, pusiera en cuestión. Solamente podemos hablar básicamente de dos posiciones que intentaron poner eso en duda. Una secta judía que eran cristianos. Tenemos que entender que el cristianismo no solamente se vivió en el mundo, no se hizo solamente en el mundo griego. Las iglesias, vamos a decir, que nacieron de la diáspora, que hablaban griego, etcétera, sino que también hubo verdaderas iglesias que eran básicamente judíos, que llamamos judío-cristianos, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los judío-cristianos? Esa comunidad pertenece perfectamente, podemos ver la comunidad de los apóstoles, de la Santísima Virgen María. Había una comunidad que se llamaba los nazarenos, los nazarenos. Aquí dice Luis Salas: ¿por qué es siempre atacada María Inmaculada y cómo explicar su papel en la redención? Luis, te agradezco esa pregunta, pero no nos queda tiempo para responderla. Si Dios quiere, el próximo programa que hacemos, el próximo lunes, voy a responder esa pregunta. La pregunta de Luis es: ¿por qué se ataca la Inmaculada Concepción? Hay una historia detrás de eso, porque no es que la Iglesia, digamos, tuvo una claridad totalmente diáfana desde el principio, porque el mismo San Agustín tiene unas objeciones, pero la Iglesia, tenemos muchas razones, todas, además del sensu fide, que es el sentido de la fe, para poder afirmar con toda garantía y con toda razón, vamos a decir, que la Virgen María es inmaculada. Y se ataca porque, pues, en el fondo detrás de eso está como esa visión de santidad que Dios quiere para los hombres, una obra del demonio. Y luego lo de la redención, pues eso es otra cosa que podemos hablar, que ha surgido últimamente como si fuera una controversia que nunca, pues en realidad nunca nosotros hemos puesto a la Virgen María al mismo nivel de Jesucristo. Ya siempre ha sido, siendo madre, siendo la madre de Dios, es al mismo tiempo su criatura.
no es igual a Dios, no es una diosa para nosotros la Virgen María. Es un ser humano, sí, muy especial, totalmente especial, exaltado sobre todas las demás criaturas, podemos decir inclusive sobre los ángeles, pero siempre humana. La Virgen María humana como nosotros, ¿no? Y en ese sentido una gran esperanza. Les decía esto porque existieron unas herejías entre unos, no todos, pero entre estos cristianos que siguieron siendo judíos, porque ¿quiénes eran estos cristianos? Porque se decían cristianos. No tanto porque hicieran, digamos, ellos siguieron practicando su judaísmo, como vemos los apóstoles iban al templo de Jerusalén a celebrar la Pascua, a celebrar Pentecostés, seguramente celebraban en su casa el Shabbat, celebraban también, leían, iban a la sinagoga, siguieron yendo a la sinagoga, ¿no? Porque vemos a San Pablo que va a la sinagoga, no solamente a predicar, sino a vivir y a rezar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo fue que fueron cristianos? Porque lo que los hacía cristianos era que ellos veían el cumplimiento de todas las profecías en Jesucristo y eran testigos de la resurrección de Cristo. Y decían que ese Cristo, no solamente un hombre, sino que era el Hijo de Dios, que había venido a dar la vida para el perdón de los pecados, a redimir la humanidad, para llevar toda la humanidad al cielo. Esos eran los cristianos. Entonces había una secta de este grupito que eran judíos cristianos que decían, no, sí está bien, Jesucristo, o decían ellos Jesús, no tanto el Cristo, sino Jesucristo, o también podrían decir hasta Jesús, el Cristo, no era tanto el Hijo de Dios, no puede ser, porque ellos no podían entender que Dios tuviera un hijo, porque si no estamos hablando de un politeísmo, no lo entendían. Eso lo hablamos la vez cuando, si quieren, miren ese programa donde yo hablé, donde dice, creo en Jesucristo, el Hijo único de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros podamos decir que Dios tiene un hijo y sin ser politeísta? No lo somos, porque ya es una esencia, la esencia del Hijo de Jesucristo es ser Dios, ¿no? Y se manifiesta como hijo. Eso es una cosa de la Trinidad que pueden ver ese programa y si en otro día, pues, lo podemos retomar, si alguno tiene preguntas o dudas. Pero decía que esta secta que se llamaban los ebionitas, que significaban los pobres, en hebreo significa pobre, era una secta que decía, no, Jesucristo no pudo haber sido hijo de Dios. Entonces, si él no es hijo de Dios, entonces tiene que ser un hijo de un hombre, hijo de José, tiene que ser un hijo de José, naturalmente. Y la iglesia inmediatamente eso los consideró. Era un grupito dentro de esa, digamos, dentro de esa experiencia de la comunidad judío-cristiana. Pero, sin embargo, por ejemplo, los nazarenos, sabemos porque, por ejemplo, Epifanio y San Jerónimo los contrasta y dicen, miren como los nazarenos, que también son judíos y que siguen viviendo la fe, digamos, en ese ámbito judío, ellos se pueden entender perfectamente cómo Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido por obra del Espíritu Santo, ¿no? Porque ellos pensaban, después existía una secta que se llamaba los adopcionistas, que decían, no, él fue adoptado como hijo de Dios en el bautismo. Dijeron, no, no, él era hijo de Dios, porque al principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Eso lo dice muy bien claramente San Juan. Y luego también hubo unos paganos, especialmente un filósofo que se llamaba Celsus, que haciendo como ellos, muchos de estos filósofos no conocían la iglesia y entonces manipulaban muchas cosas. Por ejemplo, decían que los cristianos, este Celsus decía que los cristianos tenían unos ritos muy raros, que se comían a unos niños, a un tal Crestus. Ni siquiera sabía que se llamaba Jesucristo. La Eucaristía era algo muy secreto, solamente los cristianos la conocían. Entonces él había escuchado que comíamos, los cristianos comíamos el cuerpo y la sangre de Cristo y él se imaginaba que era un sacrificio humano. Y dentro de las cosas y las fantasías que se inventó es que Jesucristo había nacido engendrado por un soldado romano de nombre Pantera, y un poco él lo que quería era como deslegitimizar la fe cristiana y decir que era simplemente una invención, una mitología, porque le interesaba destruir la fe, ¿no? Destruir y básicamente. Sí, básicamente, as- mira, aquí nos están saludando. Se hace hoy en día, hola, dice, ¿qué tal, padre? La pregunta que me hace alguien es, no alcanzo a verla aquí, no, no, no. Dice, ¿qué se hace hoy sobre las personas trans? No tienen lugar en la iglesia. Bueno, esto es una cosa que tendremos que discutir en otro momento.
que no tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando, pero es un tema muy interesante que tenemos que discernir, porque la iglesia no rechaza a nadie, pero también dice la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios nos llama a asumir nuestra vida con fe, que significa aceptar nuestra historia. Lo que Dios nos ha regalado es lo mejor. Si Dios me hizo hombre, es porque yo soy hombre, ¿no? Dios no me hizo hombre para hacerme una mentira y decir que yo soy mujer. No, Dios me hizo hombre o hombre. Se me hizo mujer, me hizo mujer. Bueno, pero eso es otro tema para hablar con más calma un día, que donde no es de la perspectiva del desprecio ni el rechazo, sino del amor de Dios. Y bueno, entonces decía que los paganos pues intentaron deslegitimizar y manchar, pero la iglesia inmediatamente, y lo vemos en varios textos apologéticos, como la iglesia inmediatamente rechazó. Tenemos también, por ejemplo, a, eh, tenemos también, por ejemplo, a San Ignacio de Antioquía, que afirma en múltiples ocasiones que la prueba de la encarnación de Cristo es que nació de la Virgen María, habiéndose vestido a sí mismo con un cuerpo, con nuestras mismas realidades, y que se formó como todos los hombres en el seno de una mujer, y estuvo en sí mismo en una mujer, pero se hizo hombre a través de una semilla del Espíritu Santo fíjense aquí, sin intervención humana, ¿no? Se hizo hombre en el seno de la Virgen María porque es un cuerpo, un templo no hecho por manos humanas, ¿no? Una cosa bellísima, ya lo dice San Ignacio de Antioquía, estamos hablando del año 100, a finales del siglo primero, ¿no? Murió el año 107, mártir. San Justino mártir defendió la fe en contra de estas objeciones de, por ejemplo, cuando decía, he aquí que la Virgen, y citaba en la primera apología, en el diálogo con Trifón, él inmediatamente cita este texto, como decía el texto de aquí que la Virgen. ¿Por qué? Porque es que el texto griego, judío, totalmente judío, ya dice que la Virgen, el niño iba a nacer de una virgen. Obra del Espíritu Santo, lo mismo San Ireneo de León, Tertuliano, Orígenes, como otros santos como Melitón de Sardes, Aristides, Hipólitos. Bueno, no alcanzamos a ver todo lo que es digamos, la, eh, eh, todas las expresiones que tiene la Iglesia para hablar, para certificarnos de esta fe, pero que nos baste decir que esa ha sido nuestra, digamos, el tesoro de nuestra fe, de una manera unánime y de una manera, podemos decir, ininterrumpida desde el primer momento hasta hoy. Porque eso nos asegura que estamos en la Iglesia, en el camino correcto, porque nuestra fe no está basada en un momento, en una idea que alguien le dio por decir una dogma, sino que es el Señor quien mostró estas verdades, quien nos las reveló, y podemos ver toda la historia de esta revelación que no ha sido cambiada desde el primer momento hasta hoy. Muy bien, para terminar, antes de una bendición, recordarles que tenemos la cena ¿cómo se llama? De San Valentín, que vamos a tener el día 13 de febrero, ¿no? El día 13 de febrero en el, el viernes 13 de febrero en el centro de convenciones, en el centro del Salón Social de Weston, del Club Social de Weston. Entonces, vamos a estar allí y vamos sobre todo a celebrar las familias, todas las familias que tengan aniversario, 15, 20, 25, 30 años, pueden venir con todos sus hijos y vamos a tener ese momento donde vamos a saludarlos, vamos a tener una bendición especial para ellos, vamos a tener regalos, vamos a tener rifas, vamos a conocer mejor lo que es la experiencia de Radio María y vamos a tener una cena. Después también vamos a tener un momento de esparcimiento, de diversión, de baile también, porque no, una cosa sana totalmente. Antes de primero vamos a orar, a cenar y luego un momento de diversión, de disfrutar. Ustedes, sobre todo como pareja, disfrutan la presencia el uno del otro. El año pasado fue algo muy lindo y yo creo que este año pues vamos a poder repetir esta experiencia. Muy bien. Es que con esto los invito a que se comuniquen con todos los medios, a través de los teléfonos de Radio María, a través de la página web, a través de
también de la aplicación para que encuentres más información de cómo conseguir las boletas para asistir a esta cena maravillosa del 13 de febrero, Día de San Valentín, celebración del amor, celebración de la familia, celebración del sacramento del amor en medio de las familias cristianas. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.